Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido un día más de vida y esta oportunidad la vamos a aprovechar al máximo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La energía de las letras hebreas. La letra Tet y Het, parte 2. Él, el Señor, al estar lleno de compasión, perdona la injusticia y no destruye, declara el rey David. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, aliviad al oprimido, juzgad al huérfano, abogad por la viuda, declara el profeta Yeshaya. Se entiende que estos versos encapsulan la gran unificación de la energía e inteligencia del Señor, el atributo de la compasión. Están creados para establecer la norma para la conducta humana. Como el Señor es compasivo y misericordioso, tú también debes serlo. Debes practicar la beneficencia como Él. Por lo tanto, deberás observar los mandamientos del Señor, tu Dios. Sigue sus caminos y témele. El Talmud expandió y profundizó en el concepto bíblico de la compasión, reconociendo la fuerza energía de la compasión como una característica vital del israelita, en contraposición con el Erev Rav. Maimónides declaró que las personas arrogantes, crueles, hirientes, debían sospecharse que no fueran israelitas. En esta conexión debemos dirigir nuestra atención a los significados de judío y no judío propuestos por Rab Yitzhak Luria, el Ari Hakadosh. Su aproximación a un antiguo malentendido representa en realidad uno de los elementos constituyentes más importantes de la Kabbalah. En todas las numerosas referencias a este tema en el Talmud y el Midrash, no hay ninguna tan asombrosa y reveladora como la interpretación luriánica de este tema tan delicado. Pero antes de que exploremos la explicación que hace el Ari sobre el origen y la naturaleza de los judíos y los no judíos, debemos considerar el impacto de la religión y las instituciones religiosas en la sociedad. La influencia de la religión en la sociedad ha sido una bendición parcial. No puede negarse que se han registrado muchos casos de devoción desinteresada por parte de la comunidad religiosa a lo largo de la historia. Sin embargo, muchos religiosos empezaron a institucionalizarse hace mucho tiempo y a preocuparse más por el poder y la política que por el bien y el mal. En nuestro propio tiempo, el odio y la hostilidad religiosa proliferan en todo el mundo, mientras que la mayoría de religiones exaltan las virtudes de ama a tu prójimo. A menudo suele ser el odio, la arrogancia y la guerra lo que caracteriza la historia de las grandes instituciones religiosas del mundo. Pocos negarían que en general la religión ha sido un ejemplo de división en la sociedad, más que esforzarse por ser una fuerza positiva y atraer a todas las personas hacia la terminación de la rectificación del mundo. La triste historia de intolerancia fue inevitable una vez que las organizaciones religiosas estuvieron institucionalizadas. Como resultado, hoy vemos en el mundo occidental
una insatisfacción tremenda con los sistemas religiosos, y muchas personas se han desviado hacia otros lugares en su búsqueda de la iluminación y la plenitud espiritual. La Kabbalah, a través del esfuerzo y los escritos del Rav Ashlag, revela más sobre el significado profundo de la existencia y del bien y el mal, de lo que podemos hallar en las instituciones religiosas más tradicionales. Gracias a los esfuerzos de Rav Ashlag, entendemos ahora la magnitud de la injusticia cometida por aquellas naciones y religiones que amargan a las minorías y las despojan de su dignidad y su libertad. Históricamente, la caída de las naciones se producía solo como resultado de la opresión de las minorías, y los individuos que finalmente vencían y destruían a sus opresores. Ahora está claro para todo el mundo que no podemos establecer la paz sin considerar la libertad del individuo. Hasta ahora hemos definido al individuo en términos de cómo le nutre la sociedad. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿dónde está el individuo en sí mismo? Sin duda, un individuo es más de lo que la sociedad le da y de lo que hereda de sus ancestros. ¿Dónde está la entidad separada que podemos definir como yo? El yo es central a toda la creación. No depende de la religión, la cultura, ni de la política. Los antagonismos entre la gente basados en el ego y las crecientes tensiones internacionales no desaparecerán como resultado de ninguna estratagema política, cultural o religiosa. En esta profecía de Shalom, el profeta Yeshaya dijo: «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el niño se acostará, pues la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar». El profeta atribuye la paz mundial a estar lleno del conocimiento del Señor, y ahí está la clave: conocimiento de la fuerza de luz del Señor. Toda la humanidad se unirá en un solo cuerpo, con una sola mente, llena del conocimiento del Señor, declara Rav Ashlag. Detengámonos ahora nuevamente para la interpretación de Rav Yitzhak Luria el Ari HaKadosh. Hace de la idea de los israelitas y de las otras naciones. Moshe le dijo al Señor: «Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal». Explorando esta inusual súplica de Moshe, el Ari pregunta por qué este verso parece referirse a la maldad de Moshe, cuando en realidad era el pueblo quien parecía estar en falta. En verso, según la visión del Ari, debía haber dicho su mal y no mi mal. El Zohar afirma que los líderes de los Erev Rav, las multitudes mezcladas, eran los hijos de Bilaam, Yunus y Yumbrus. El alma de Moshe y el alma de Bilaam partían de Abel. Aunque ambas habían surgido de la misma fuente, Moshe creció a partir de la energía e inteligencia de la bondad dentro de Abel. Pero cuando la serpiente introdujo el veneno, la inteligencia del mal en Eva, el bien y el mal se mezclaron en su descendiente, Abel. A partir de esta energía inteligente del mal, dentro de Abel surgió la maldad. Bilaam, puesto que tanto Moshe como Bilaam descendían de Abel,
Moshe se ocupó de convertir a las multitudes mezcladas de su inclinación al mal, que partía del mal dentro de Abel. Los Erev Rav fueron responsables de la creación del becerro de oro. Por lo tanto, ellos eran la manifestación malvada de Israel, un mal que existe hasta el día de hoy. Los Erev Rav surgieron de la misma fuente que Moshe. Moshe y los Erev Rav estaban, por tanto, interrelacionados. Este fue entonces el consejo que el Señor le dio a Moshe: anda, desciende, porque tu pueblo, y no el pueblo del Señor que sacaste de la tierra de Egipto, se han corrompido a sí mismos. Entonces Moshe rogó en nombre de los Erev Rav, ese segmento de la nación de Israel que representaba el mal de Israel, el aspecto maligno de Abel, la otra mitad de Moshe, diciendo: ¿por qué habrían de hablar los egipcios diciendo: por maldad los sacó para matarlos en las montañas y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal hecho por el pueblo. Los Erev Rav eran el pueblo de Moshe. Él les llevó a la nación de Israel y rogó en su nombre con el propósito de limpiar y elevar su energía e inteligencia maligna para hacer que hiciera solo el bien. Con este entendimiento, continúa Rab Luria, se llegará a comprender el verso codificado: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Así como la interpretación del Midrash, que dice: dentro de Israel nunca surgirá uno como Moshe, pero entre las demás naciones del mundo aparecerá un profeta como Moshe. Otras naciones recibirán profetas como Moshe, porque Bilaam y Moshe partieron de la misma fuente. También podemos entender el dicho de los sabios: las bendiciones sobre la nación de Israel tuvieron que acordarse a través de Moshe. En su lugar, estas fueron presentadas por la autoridad, líder en magia negra, Bilaam, con el propósito de transmutar la energía e inteligencia del mal que representaba Bilaam, el aspecto maligno de Israel, y así causar una transformación del mal al bien. Dos de las letras hebreas que forman la palabra Bilaam, Bet y Lamed, eran por diseño las mismas dos letras incluidas en el nombre de Abel. La Hei incluida en el nombre de Moshe era también la primera letra del nombre de Abel. En la Biblia indica la esencia de Moshe y su origen en la energía e inteligencia del bien, afirmando en forma codificada: concibió la mujer y dio a luz un hijo, Moshe. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pues Moshe se originó a partir del aspecto del bien de Abel. Esta es una interpretación muy reveladora en lo concerniente a la nación de Israel, que consistía tanto del bien como del mal. Más tarde Moshe incorporó este mal dentro de Israel en la forma de los Erev Rav, con el propósito de facilitar el Gemar Hatikun, la corrección final. Las leyes originales de Noaj eran insuficientes para lograr la corrección final. La energía e inteligencia del mal que implantó la serpiente en Javá era demasiado fuerte para ser vencida por los 7 canales restrictivos de las leyes de Noaj.
La tarea de lograr la corrección final era monumental, nada menos que la revelación del monte Sinaí, la entrega de la Torá y de los preceptos. Podía asegurar el dominio sobre el Señor de la oscuridad y la potestad del bien sobre la energía e inteligencia del mal. Este es el significado de la afirmación de los sabios que dice: los mandamientos fueron entregados con el propósito de unir a los seres humanos. Ahora podemos entender las palabras de Hillel al converso. Hillel le dijo al converso que el principio central de la Torá es: ama a tu prójimo como a ti mismo. El resto de los 612 preceptos que el Señor le dio al hombre son una mera preparación y un fundamento de este único precepto. Rab Akiva declaró: este es un principio importante de la Torá. La energía inteligente del bien se expresa físicamente cuando los hombres dan amorosamente a los demás. La humildad, tal como hemos mostrado, está principalmente dividida en dos categorías básicas: los israelitas y los Erev Rav. La historia sangrienta de conflicto religioso es una lucha entre estas dos cualidades de la sociedad, el bien y el mal. Todas las religiones consisten en aquella que ven el ama a su prójimo como el fundamento de su religión, o aquellas que tienen un fundamento de los Erev Rav, los abastecedores de Satán, con su energía e inteligencia del mal. Por consiguiente, cuando la religión propia de cada uno puede ser descrita fielmente como intolerante, prejuiciosa y viciosa, esto es una manifestación de la cara antisocial del Señor de la oscuridad. Los Erev Rav, cuando las organizaciones religiosas consienten la tortura, la opresión y el genocidio, la energía e inteligencia interna del mal se expresa físicamente dentro del cosmos. La religión se convierte entonces en una influencia pervertidora, una nube oscura y maligna en el horizonte de la humanidad. Lamentablemente, ha habido un gran malentendido con respecto a la relación entre los israelitas y el resto del mundo. Una de estas fuentes de confusión es un rezo contenido en el Sidur, el libro de rezos hebreo. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que no me ha hecho un goy, un gentil. A primera vista parece sugerirse de forma obvia que ser un goy es algo degradante y vergonzoso. Sin embargo, si examinamos este delicado asunto más detenidamente, parece emerger evidencia de lo contrario, especialmente cuando hacemos uso de la Kabbalah luriánica. Las interpretaciones radicales de Rab Isaac Luria nos permiten comprender algunos de los misterios más ocultos de la naturaleza. En la base de su enfoque hay un entendimiento de las cuestiones básicas de la existencia. Y Hashem habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Hashem, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré un gran goy, una gran nación. Inmediatamente después del pecado de Israel en su creación del becerro de oro, el Señor estaba decidido a poner fin a la nación de Israel y empezar de nuevo. Y el Señor dijo a Moshe: he visto a este pueblo,
y ciertamente es un pueblo terco. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran goy, una nación. La contradicción aparente en estos versos es flagrante, a la luz de las connotaciones desdeñosas que suelen atribuirse a la palabra goy. Y sin embargo, la intención del Señor era formar un goy, nación, a través de Moshe. Y al mismo tiempo, la redacción del rezo parece ser de nuevo otra contradicción de las implicaciones filosóficas profundas de este verso del Éxodo. Sin embargo, antes de proceder a reconciliar estas dos concepciones aparentemente contradictorias, permíteme explorar otra faceta de la doctrina tradicional, el tema de la reencarnación. En las ruedas de un alma, el Sha'ar Hagilgulin, investigué algunos de los conceptos básicos de la reencarnación, explorando sus implicaciones para la sociedad y el cosmos. Para entender la reencarnación debemos primero entender que Adán contenía todas las almas de la humanidad. Su alma se difuminó entre todo el género e innumerables codificaciones y variaciones individuales. Todas las transmigraciones de almas son, al final, migraciones cruzadas del alma única de Adán. En su mayor parte, la visión cabalística del mundo trasciende las ideas establecidas de la psiquiatría y la psicología en lugar de meramente rechazarlas. Al observar el universo desde otro ángulo, el cabalista ha proporcionado nuevos entendimientos y perspectivas sobre la centralidad del hombre y su lugar en el cosmos. En referencia a este tema, a propósito de nuestra discusión del Goy, recuerdo una sección poco conocida de La Puerta de la Reencarnación del Ari HaKadosh, que describe sucesos más allá del conocimiento de la ciencia. El Ari escribe: Labán se encarnó en Bilaam, seguido por su encarnación en Nabal, el Carmelita. Bilaam el malvado obtuvo su poder de la serpiente y fue invitado por Balac para que utilizara su poder de la lengua como la serpiente para maldecir a los israelitas. Cuando Bilaam fue asesinado, encarnó dentro de una piedra la inteligencia cósmica de lo inanimado, para que su lengua fuera silenciada. Cuando finalmente se encarnó en Nabal, el Carmelita, el proceso de Tikún comenzó, pues él, Labán, había alcanzado su destino final, su encarnación en un israelita. Cuando tuvo lugar el incidente de la lengua maligna de Nabal hacia David, y Nabal estaba intentando maldecir a David, recordó su reencarnación anterior dentro de una piedra con el propósito de corregir la energía e inteligencia del mal, y se arrepintió. En este relato vemos que el proceso de la reencarnación es más complejo de lo que podemos pensar. Para entender claramente lo que ocurre cuando se encarna un alma humana, debemos revisar algunas de las conclusiones que Rav Yitzhak Luria presenta sobre el tema. La encarnación final, que fue la tercera de Labán, traspasó dentro del marco de Israel. Por lo tanto, se convirtió en el alma encarnada de Nabal, el Carmelita. El Ari lo explica en detalle de forma bastante clara.
Un no israelita puede encarnarse dentro del marco de referencia de la ley mosaica. En cambio, un israelita puede encarnar dentro del marco de referencia de las leyes de Noaj. Ninguno de los marcos asegura que tenga lugar el proceso de Tikkun. Un alma en el marco de la ley mosaica se encontrará con un proceso de Tikkun más exigente y por lo tanto más difícil. De allí que deba obedecer 613 preceptos y no 7. Por consiguiente, para el Ari, el proceso de Tikkun consiste en que el individuo elimine su porción de Erev Rav, del cosmos, o sea, o no un israelita. El alcance del proceso de Tikkun que uno debe atravesar para completar esta tarea depende de la energía e inteligencia interna de su marco de referencia. Volvamos ahora donde empezamos. Dentro del cosmos existe la dualidad de dos energías inteligencias básicas que se originaron en Abel, el bien y el mal. Los otros pueblos de nuestro universo y los Erev Rav, dos naciones que no están determinadas por ninguna religión ni nacionalidad. Estas dos energías inteligencias se vuelven manifiestas entre todas las naciones religiosas e instituciones, y por lo tanto, el término Goy, la nación, puede representar cualquiera de estas dos características. Solo cuando el bien y el mal están completamente separados, podrá venir el Mashiach. Rabbi Yitzhak Luria puso la generación Tikkun, la regeneración del yo interno, que solo se produciría como resultado de obedecer el precepto de ama a tu prójimo, por encima de la renovación de cualquier organización religiosa o nación como entidad política. La mejora moral causaría, en su opinión, la liberación de todos los pueblos del exilio, tal como dice el verso, y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre, y morarán en ellos, Tikkun, morarán en ella los hombres, y no habrá nunca más destrucción total. La doctrina del Ari, de la migración cruzada de almas, impuso la tarea del Tikkun sobre todos los pueblos del mundo. Independientemente de su nacionalidad, hay aquellos cuyas almas se originan dentro de la energía e inteligencia maligna de Abel. El único efecto que la religión tiene sobre estos individuos es restringir el alcance de la severidad del mal inherente en sus almas. Si sus almas parten de los Erev Rav cósmicos, su crueldad no tiene límites. Si la conciencia de los Erev Rav encarna en un israelita, el mal potencial y su efecto sobre el cosmos podrían ser desastrosos, pues la conciencia religiosa del israelita está aumentada debido a la magnitud de su deseo de recibir. Los variados códigos genéticos de la humanidad dependen de la energía e inteligencia de su aspecto único y particular del deseo de recibir. Como en el mundo sin fin, las almas son infinitas, tal como su grado de deseo de recibir es ilimitado. En el monte Sinaí, en el momento de la revelación, la nación entera de Israel sufrió una transformación completa, y la doctrina de Gilgul Neshamot, reencarnación de almas, se asoció íntimamente con el papel de los israelitas en el universo. Fue en el monte Sinaí donde los israelitas se encarnaron con almas de máxima intensidad de deseo de recibir,
Esto se hizo para permitir que el Señor infundiera el cosmos con su luz y su beneficencia infinitas. El grado en el cual el Señor podría llegar a infundir su poder en el universo dependía de la capacidad o el deseo de la vasija que iba a recibir este poder. Para evitar una sobrecarga catastrófica en el circuito del cosmos, la revelación de la ley mosaica, los 613 preceptos, era necesaria para asegurar que la humanidad pudiera demostrar y lograr la restricción, la energía e inteligencia cósmica de la columna central. Sin esta restricción, la cualidad única del deseo de recibir de los israelitas simplemente obtendrían el asombroso poder del Señor sin canalizarlo ni controlarlo de forma alguna. En efecto, los israelitas pueden convertirse involuntariamente en responsables de la violencia y la destrucción en todo el cosmos. La solución a este problema estaba contenida dentro de la revelación: ama a tu prójimo. Las leyes de Noaj eran insuficientes para constreñir el deseo de recibir de los israelitas. Solo el sistema mosaico de restricción podía permitir al hombre completar su tarea en este mundo si su alma se encarnaba como israelita. En la época del Éxodo, las almas de los Ererab mostraban una arrogancia e insensibilidad que les hacía fracasar en el cumplimiento de su tarea en este mundo. También existen personas así en nuestra era, personas que carecen de compasión y sensibilidad, que corrompen el cosmos entero con energía e inteligencia negativa y crean un universo roto por la violencia y la destrucción, lo cual no es distinto del caos que se experimentó en el momento del Éxodo. Antes de proseguir, me gustaría explicar lo que intento expresar cuando utilizo este término tan abusado, goy. Cuando digo goy, quiero expresar lo que significaba generalmente este término antes de que se convirtiera en una etiqueta para los no judíos. Goy significa insensibilidad o falta de compasión y dignidad humana. Debemos prestar mucha atención al hecho de que en todas las numerosas referencias a Goy hechas en la Torá, el Talmud y el Midrash, no hay ni una pista que indique que el término Goy representa a los no judíos. La Torá dice: entonces la comunidad en pleno prorrumpió en fuertes gritos, y el pueblo lloró toda aquella noche. Los israelitas protestaban contra Moshe y Aarón, y toda la comunidad les decía: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y el Señor dijo: los voy a castigar con una peste, y los voy a desheredar. De ti, Moshe, en cambio, haré un gran goy, y mucho más fuerte que ellos. Obviamente nos encontramos ante una situación única para aquellas personas en aquel momento. No es sorprendente que el Señor no quisiera seguir soportando su arrogancia. A estas personas se les había concedido la libertad, los milagros de las 10 plagas, la división del Mar Rojo, el milagro del maná, y todo lo que podían decir al Señor era: ¿qué has hecho tú por nosotros últimamente? Esta actitud tan atroz llevó al Señor a declarar un final
para estas personas arrogantes e insensibles. Moshe se convertiría entonces en la gloria suprema de un nuevo Goy, una nación. La ingratitud de los israelitas era otra prueba más de que la energía e inteligencia del mal de Abel habitaba en su interior, que eran incapaces de completar su ticún en sus cuerpos físicos de entonces. Así el Señor decretó: en este desierto caerán los cadáveres de ustedes. Todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, ustedes sin duda no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que les haría habitar en ella. La generación de Dor-Deá, la generación del conocimiento, se alzará una vez más en almas reencarnadas durante la era de Acuario, declara el Ari HaKadosh. La mancha de la arrogancia y la insensibilidad será eliminada del pueblo, y la doctrina de Hillel, ama a tu prójimo, se alcanzará algún día. Este es el significado de Tikkun. Todo lo que hace el individuo o la comunidad en el reino terrenal se refleja en el reino celestial. El impulso que se origina de las buenas acciones o de la energía e inteligencia de Moshe, el aspecto bueno de Abel, infunde en la totalidad del cosmos un influjo de bendiciones que brotan de la fuente, el Mayín Dujrin del Señor. Por lo tanto, en un esfuerzo por restaurar la completitud original y eliminar el diabólico mundo de las tinieblas del mal, el Señor envió a Moshe el aspecto del bien para ser el Goy Gadol, la gran nación, y fuerza para permitir que la semilla cósmica realice su función. La preocupación de la Tet cósmica iba dirigida hacia esas almas de los Erev Rav, en cualquier religión o encarnación en la que existieran. Ella percibía las inteligencias positivas y negativas, que en última instancia estaban destinadas a convertirse en expresiones físicas. La Tet cósmica creía que la energía positiva del Goy Gadol, representada por la declaración del Señor a Moshe, iba a prevalecer con seguridad si ella era escogida como canal para la creación. Ella se consideraba a sí misma el vehículo adecuado para ayudar a aquellas almas y de los cerebrados que cayeran en un plano espiritual inferior porque estaban encarnadas con la energía negativa del mal del Goy. Pues Tet es la primera letra y la energía e inteligencia inicial de la palabra hebrea Tov, que significa bueno. Un principio de la doctrina cabalística es que el Señor es uno, lo cual significa que toda la vida y sus emanaciones son básicamente buenas. Cuando el Señor vio el cosmos tal como surgía de la nada y la oscuridad, dijo: es bueno. Sin embargo, aquí es donde se nos plantea uno de los problemas básicos de la visión del mundo monoteísta. ¿Cómo explicamos la existencia del mal en sus diversas formas? Las catástrofes naturales extraordinarias y la angustia de la vida humana cotidiana no son más que dos expresiones del mal. Para poder darle sentido a nuestra visión del mundo, debemos explicar cómo estos hechos encajan dentro del diseño de la creación. Para el cabalista,
la ignorancia humana deliberada del concepto del pan de la vergüenza es el origen y la raíz del mal y de la corrupción. El mal no se originó dentro del plan del Señor, sino que partió del ser creado. La eliminación de la luz por parte del alma creada causó el vacío que permitió el establecimiento de la oscuridad y el mal. El Señor vio la luz y era buena. Esta frase es paralela a la percepción común de la energía inteligencia de la luz del sol, que generalmente se caracteriza como una que da y comparte. La estructura del Señor es el compartir y la compasión. Esto se contradice con la energía inteligencia del mal, que está dirigida por el deseo de recibir solo para uno mismo. El valor numérico de la TED cósmica contribuyó a su súplica por ser el canal cósmico de la creación. Para entender este asunto, debemos acudir a la gematría o numerología, uno de los métodos cabalísticos para interpretar la Torá y revelar su código cósmico. Utilicemos, por lo tanto, la gematría para descifrar la energía inteligencia interna de la letra Tet cósmica. La letra Tet personifica la 9ª letra de la Biná cósmica, Yesod de Biná, o el número 9. Consecuentemente, la Sadi cósmica, que representa la 9ª letra décima del Zeirampin Tikkun, decimal del Zeirampin cósmico, el número 90 relativo a la Tet cósmica, es la externalización de la letra Tet. La Tet cósmica representa la fuerza interna y oculta de la Sadi cósmica, que es Yesod de Zeirampin. El cuerpo y el alma, la palabra hebrea Goy, engloba la energía e inteligencia de la mayor parte de la humanidad. El número 9 indica la afinidad de esas palabras con la Tet cósmica. Consecuentemente, la energía e inteligencia interna de la Tet cósmica determina las características de prácticamente toda la humanidad. Esto es lo que la Tet cósmica tenía en mente cuando hizo su súplica al Señor. El interés de todo el universo se serviría mejor si yo sirviera como canal cósmico de la creación, dijo la Tet cósmica a su favor. El Señor de la Oscuridad nunca emprendería ningún intento de tomar la fuerza de luz del Señor, pues nunca podría sobrevivir a un ataque de mi energía e inteligencia interna. La Sadi cósmica, la estación de la Tet cósmica, se llama justa, pues esta conecta con Malhut, el mundo de la acción, y aumenta sus fuerzas. La Sadi cósmica, con la energía e inteligencia de Tet a bordo, era mucho más fuerte que el mal, la arrogancia y la insensibilidad que formaba el armamento de Satán. Con las fuerzas combinadas de la Tet cósmica y la Sadi cósmica como protección a la humanidad, no podía fracasar en la batalla con el Señor de la Oscuridad. Cualquier intento por parte de Satán de restaurar su dominio sobre el cosmos estaba destinado a fracasar. A través del poder de Tet, todo el cosmos se convertiría en el paraíso de manera inmediata. Tet, la Yesod cósmica de Biná, constituye la energía e inteligencia de Sadi, Yesod de Zeirampin, y contiene el atributo de Tou, bueno,
indicado por su portal abierto en lo más alto de la nave espacial. La Tet cósmica, de hecho, es la única letra del Aleph-Bet con una conexión directa desde su estructura superior hasta el Señor. El profeta Yeshayá apunta a la existencia de esta misteriosa nave espacial cuando exclama: «Decidle a los justos que les irá bien». Es más, el misterio del asombroso poder de la letra Tet cósmica, su luz oculta, es la luz del Señor creada en el día 1 de la creación. Los sabios del Talmud, aludiendo al poder cósmico de Tet, declararon que esa luz le permitió a Adán ver desde un extremo del mundo hasta el otro. Esta llama brillante de poder proyectaría finalmente una luz de verdad nueva por todas las galaxias. Y vio el Señor que la luz era buena. Bendito es aquel que ve a la letra Tet en un sueño. ¿Por qué es así? La Torá utiliza la letra Tet en las palabras que era buena. Por lo tanto, se entiende que Tet posee la luz que irradiaba por todo el universo, desde un extremo al otro. Por ese motivo, la Tet cósmica creía ser la vasija adecuada para la creación del mundo. Sin embargo, el Señor existe más allá de la cortina del tiempo y prevé el futuro. Tras ver las generaciones malvadas del diluvio y la Torre de Babel, el Señor tenía dudas con respecto al poder de la luz intrínseco de la Tet cósmica. Así el Señor decidió ocultar su luz en el futuro. La luz se revelaría para los sadiquín, los justos, que aparecerán cuando se consume la redención final. Este acontecimiento se revela en las palabras: «Y vio el Señor que la luz era buena». La Tet cósmica poseía la energía que permitió a Adán ver desde el principio hasta el final, un poder verdaderamente asombroso de inteligencia. Ella era inmune a la fuerza del mal del Señor de la oscuridad. Sin embargo, los Erev Rav, los Rashaim, los malvados, podían romper su escudo de seguridad a través de sus acciones corruptas, colocando así las Klipot malignas en una posición desde la cual pudieran acceder a la fuerza de luz. Mientras que la Tet cósmica siguiera siendo propiedad de los justos, ellos estaban en una posición en la que podían hacer uso pleno de su poder, tal como Adán hizo antes que ellos. Y ciertamente, si ella era elegida para ser el canal de la creación, los justos podían contar con la Tet cósmica como parte de su arsenal. No obstante, en un universo de libre albedrío, los Erev Rav podían corromper las acciones de los justos, y ciertamente la Torá está llena de relatos de los actos horribles de los Erev Rav. Por lo tanto, los Erev Rav proporcionarían inadvertidamente a las Klipot la oportunidad de aprovechar el poder de la Tet cósmica. El potencial de una brecha en su escudo de seguridad hizo que el Señor rechazara a Tet como un canal adecuado para la creación. En su lugar, su mera presencia dentro del cosmos se ha convertido en un símbolo de lamento y tristeza. La letra Tet, que representa el número 9, se ha convertido en un símbolo de la crisis mundial. El Talmud declara Tisha B'Av, noveno día de Av, como el día principal de lamentación,
pues las calamidades han ocurrido en este día una y otra vez a lo largo de la historia. Lamentablemente, la violencia y la perturbación que afectaron a las personas han traído dolor y sufrimiento a todas las naciones del mundo. En el 9 de Av se decretó que los hijos de Israel, los que fueron liberados de Egipto, nunca entrarían a la tierra de Israel. El primer templo construido por el rey Salomón fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor en el 9º día de Av, y toda la congregación alzó su voz y lloró. Y la gente lloró aquella noche, cuando el sonido de su llanto llegó a los cielos. El Señor dijo: no lloran sin causa. Llegará el momento en que en este día tengan una buena causa por la que llorar. Entonces se decretó que el segundo templo se destruyera ese mismo día, y así se convirtió para siempre en un día de lágrimas. El segundo templo fue destruido por los romanos unos 670 años más tarde. Betar, la última fortaleza de los líderes de la guerra de Bar Kokhba, fue capturada en esta fecha. La expulsión de los judíos de España en 1492 también se dice que ocurrió en el 9º día de Av. Los israelitas en el 9º día de Av se negaron incluso a entrar en la tierra de Israel, porque temían a las naciones poderosas que controlaban a Israel, un miedo que les comunicaban los espías que enviaban para explorar el territorio. El libro bíblico que los rabinos designaron como la conexión cósmica con este día único, Tisha B'Av, es Eijá, o el libro de Lamentaciones. La palabra Eijá es similar a la palabra Ayeka, ¿dónde estás?, que el Señor le gritó a Adán con dolor y enojo después del pecado en el jardín de Edén. Ambas palabras están compuestas por las mismas consonantes, solo las vocales son distintas. Estas palabras son aspectos del código cósmico bíblico, como todas las palabras de la Biblia. Ambas palabras están conectadas con el exilio y representan el desastre y la destrucción. De la misma forma que el pecado de Adán culminó en su eliminación del centro de energía e inmoralidad, cuando fue expulsado del jardín del Edén, Jerusalén también fue destruido por los pecados de Israel, y los israelitas desaparecieron de la tierra de Israel y fueron vendidos en cautiverio y esclavitud. Por muy extraño que parezca, este día también veremos el nacimiento del Mashiach, el principio de la redención final. En esta conexión debemos buscar el significado más profundo de estos acontecimientos catastróficos que han hecho tambalear a nuestro universo. ¿Por qué sucedieron estos acontecimientos en el 9º día de Av y no en otro día? ¿Cuál es la fuerza cósmica detrás de este periodo de tiempo aparentemente difícil? ¿Por qué hemos sido incapaces de tratar de forma efectiva con este problema? La conexión entre la Tet cósmica y este peculiar 9º día es bastante obvia. Hay una ley universal que dice que por cada fuerza existente, siempre otra fuerza igual y contraria. Si fuera de otra forma, no habría libre albedrío en el universo. Si la súplica de la Tet cósmica al Señor estaba basada en su energía e inteligencia de bondad,
Entonces también existía una fuerza equivalente de negatividad. El rey Salomón, preocupado por las leyes universales que guían nuestras vidas, define claramente para nosotros la verdad esencial que rodea a la esencia de la creación. En el día de Tov, bueno, conéctate con Tov. Y en el día del Ra, el mal, considera que el Señor ha colocado a una oposición a la otra. En su interpretación de el orden cósmico, el rey Salomón proporcionó el código cósmico fundamental relativo a la Tet. Rab Shimon Bar Yochai completó el descifre en el Zohar, el libro del esplendor. El interés de Rab Shimon por la astronomía apunta a esta conciencia fundamental de la dimensión celestial de la humanidad. En relación a una de las secciones más complejas y difíciles de la Torá, Rab Shimon reveló la conciencia esencial y la energía inteligencia del 9º día de Av. Y Jacob fue dejado solo, y allí luchó con él un hombre hasta el amanecer. Pero viendo que no le podía vencer, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Por eso los hijos de Israel no comen hasta la fecha el nervio ciático, que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. El nervio ciático, junto con otras arterias y tendones, debe extraerse del animal sacrificado, antes de que esa porción del animal pueda prepararse ritualmente para su consumo. Este es un recordatorio constante de la divinidad que se brindó a Jacob. Aunque no hay dudas sobre el contenido de este precepto, me gustaría preguntar si se supone que debemos entenderlo simplemente como un fenómeno histórico, o si debemos considerar la experiencia de Jacob como un mensaje codificado relevante para nuestra propia existencia. El cabalista considera que la Torá contiene información codificada esperando ser descifrada. La Torá corresponde mucho más que una simple traducción literal. La Kabbalah revela una riqueza de hechos históricos, concretos, así como un entendimiento del significado más profundo de la Torá. Está conectada con un cierto grado de conciencia religiosa y es inseparable de éste. En la raíz de cualquier historia y preceptos bíblicos yace una interpretación cabalística. Podemos obtener un buen punto de partida para nuestra investigación, explorando el Zohar, que coloca el énfasis en una conciencia directa e íntima del reino celestial o metafísico. Esto es religión en su estado más agudo, intenso y experimental. Y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de su vientre. Y ella dijo, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó, en tu vientre hay 2 goyim, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Cómo podemos interpretar este diálogo? Este es el gran enigma de los cabalistas y los comentaristas de la Torá han intentado resolver, pues debe decirse
que esta relación directa entre Rebeca y el Señor, entre el infinito y el finito, es muy paradójica. ¿Cómo pueden expresar las palabras una experiencia para la cual no hay un paralelo adecuado en este mundo finito del hombre? Sería superficial e incorrecto concluir que un enigma implica un absurdo. Sería más sabio asumir, como hace la visión cabalística, que el mundo religioso de lo cósmico puede expresarse en términos afines al conocimiento racional. Por lo tanto, debemos prestar atención a la perspectiva zoárica, a través de la cual conocemos las inteligencias cósmicas básicas, el bien y el mal, que impregnan el universo y que vemos en el Zohar de la siguiente manera. Y los hijos luchaban en su vientre, pues en su vientre Esau ya había declarado la guerra contra Jacob. Observa que aquel era del lado que monta la serpiente, mientras que el otro era del lado del Señor. Estos dos Goyim representaban una batalla incesante entre el bien y el mal, la paz y la tranquilidad en oposición a la confusión y la destrucción. El siniestro mundo demoníaco del mal se alimenta y se acelera a través del pecado del hombre. El mal es inteligencia haciendo avances ilegítimos en el reino celestial de la luz. Este drama de la historia nos lleva de vuelta al problema del nervio ciático y su relación con el 9º día de Av, el día más complejo y confuso del año. ¿Cuál es la base para este precepto? ¿Cómo puede considerarse este precepto dentro del marco del código cósmico bíblico? Para entender este concepto con mayor profundidad, regresemos al Zohar. ¿Y por qué este nervio en cuestión se llama Gid Hanasheh, nervio ciático? El nervio ciático contiene el poder y la inteligencia para hacer virar bruscamente al hombre del Señor. En este nervio reside la energía inteligente del mal. Y debido a que la inteligencia extraterrestre que luchó contra Jacob no pudo encontrar ningún otro punto débil en el cuerpo de Jacob, conectó con su puesto principal de batalla dentro del hombre, el nervio ciático. Consecuentemente, la Biblia prohibió comer este nervio. El cuerpo del hombre conecta con el reino metafísico. Si una parte del cuerpo es buena, atrae la energía e inteligencia del bien, pero una parte del cuerpo negativa atrae la energía e inteligencia del mal. De forma similar, cuando un hombre come la carne de un animal, la energía inteligente de la parte del cuerpo del animal conecta con la parte correspondiente del cuerpo del hombre y está metafísicamente integrada con ella. Por esta razón, Israel no come el nervio ciático, para que la energía e inteligencia interna del nervio no se inyecte en el nervio correspondiente del hombre. Esta es una forma de evitar que la energía e inteligencia del mal llegue a expresarse físicamente dentro del cosmos. Hay muchas conexiones entre el cuerpo del hombre y los principios metafísicos que gobiernan el cosmos. Por ejemplo, hay 248 preceptos positivos en la Torá que se corresponden con los 248 huesos del cuerpo humano. Este número de preceptos fue deliberadamente diseñado para que cada precepto conectara directamente con el cuerpo del hombre, proporcionando así
al individuo una conexión con la energía e inteligencia del Señor. De forma similar, hay 365 preceptos prohibitivos en la Torá, que se corresponden con los 365 nervios, incluidos el nervio ciático, y los 365 días del año. Tisha B'Av, el 9º día de Av, es el día que se corresponde con la energía e inteligencia del mal, que a su vez está relacionada con la energía particular del nervio ciático. Está escrito: los hijos de Israel no comen el nervio ciático. En el verso de la Biblia que declara este precepto está insertada una palabra aparentemente innecesaria: el et. Las dos letras que corresponden a esta palabra, Aleph y Tav, revelan la razón por la cual se ayuna en este día en particular. Igual que el precepto de no comer el nervio ciático evita que la energía e inteligencia del mal llegue a expresarse físicamente, también es necesario ayunar en el 9º día de Av, puesto que la energía e inteligencia del mal invade el universo en este día en particular. La Biblia, el código cósmico del Señor, revela estos principios a través del relato del patriarca Jacob y su lucha contra el ángel, quien representa la energía e inteligencia del mal, y allí luchó contra él un hombre. Se refiere a la lucha perenne de la humanidad contra el mal. El ángel no pudo encontrar otro lugar para conectar con Jacob, excepto su nervio ciático, el de la humanidad. Este es el significado del verso. Pero viendo que no le podía vencer, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob. En ese momento Jacob se volvió débil. De forma similar, la inteligencia del mal descubrió que el 9º día de Av era un día en el cual podía prevalecer. El resultado fue la destrucción de los templos sagrados por causa de las acciones corruptas y la debilidad del hombre. La destrucción de los templos también causó un trastorno de la paz y la tranquilidad mundial. Aquellos que comen durante Tisha B'Av pueden compararse a aquellos que comen el nervio ciático. Rav Hiyá dijo en el Zohar: si la fuerza de Jacob no le hubiera fallado en aquel lugar, el nervio ciático habría vencido al ángel tan completamente que el poder de Esab se hubiera roto, tanto en el reino terrestre como en el extraterrestre. La explicación que hace el Zohar de la Torá es crucial para lograr un entendimiento más profundo del cosmos. La Torá puede concebirse como un vasto corpus symbolicum del mundo entero. A partir de este código cósmico puede descifrarse el misterio inexpresable del reino celestial. Los rituales y los preceptos dogmáticos ordenados por la Torá son para el cabalista símbolos de una realidad más profunda y oculta. El infinito revela a través de lo finito. El alma irradia a través del cuerpo, infundiendo vida en el cuerpo. Sin la fuerza de luz, la realidad deja de existir. Este breve resumen proporciona una idea de la diferencia fundamental entre interpretar la Torá superficialmente y entenderla como un código cósmico. Si todo el universo se considera una máquina enorme y compleja,
entonces la humanidad es el técnico que hace que las ruedas sigan girando, proporcionando combustible a través de la energía e inteligencia de sus acciones. La presencia de la humanidad tiene, por lo tanto, una importancia esencial. Cada precepto se convierte en un acontecimiento de importancia cósmica. La energía e inteligencia de cada precepto tiene relación con la interacción dinámica del universo. Cuando cada precepto se interpreta como un acontecimiento cósmico, un precepto aparentemente insignificante como la prohibición de comer el nervio ciático adquiere una importancia mucho mayor. Desde esta perspectiva, no hay nada más instructivo que nuestra comprensión de la TED cósmica. Para empezar, la TED personifica el poder que permitió a Adán ver desde el principio hasta el final. TED engloba un amplio espectro de comportamientos humanos, incluidos todos los Goyim. Su valor numérico de 9 se expresa en el efecto cósmico de Tisha B'Av, un día de destrucción y lamento. La profundidad de su penetración en los mundos ocultos del cosmos puede encontrarse en cada nivel. Por lo tanto, quizá no había ninguna otra letra más apropiada que la TED cósmica para ser el canal de la creación, pues ella representa el Tov, lo bueno, que existe en el cosmos. Sin embargo, el Señor tenía otro destino en mente para TED, cuando respondió: «No crearé a través de ti, TED, porque la bondad que representas está oculta dentro de ti». El salmista revela esta verdad cuando declara: «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen». Y el Señor continuó: «Esta bondad oculta no tiene lugar en el mundo que voy a crear, sino solo en el mundo por venir». La paradoja es, y ha sido siempre, una característica distintiva de la Kabbalah, y el entendimiento de la TED cósmica no es una excepción. La TED se caracteriza por dos características contradictorias que aún así están interrelacionadas. La primera de estas es su poder inmenso y su energía e inteligencia de Tov, bueno. Sin embargo, su rasgo distintivo de bondad requiere un mecanismo extremo de defensa correspondiente. Por lo tanto, había la necesidad de ocultarla de los malvados, que es el segundo de sus rasgos contradictorios. TED es inmensamente poderosa y está profundamente oculta. «Tu bondad está oculta dentro de ti», dijo el Señor, «y esa es la razón por la cual tu bondad no está destinada para este mundo, sino para el mundo por venir». Solo la energía e inteligencia externa, aparentemente disminuida, y no la intensa energía e inteligencia de su naturaleza esencial intrínseca, estaba predestinada a ser incluida en el proceso cósmico. La limitación de la TED cósmica refleja las limitaciones impuestas sobre la humanidad. El bien inicial de la creación era de sellar el alma y desatar los nudos que la limitan. Todas las fuerzas internas y las almas, energías ocultas en la humanidad están todavía distribuidas y diferenciadas en la energía e inteligencia corpórea de nuestros cuerpos. Pero un día la dualidad y la multiplicidad desaparecerán en la fuerza de la luz unificadora del Señor que todo lo abarca. Entonces,
el Gemar Hatikun será la liberación final de las almas. Sin embargo, por ahora existen ciertas barreras que separan la característica de poder esencial de la Tet cósmica del flujo de la vida cósmica. Un escudo de seguridad que mantiene encerrada a Tet dentro de las fronteras normales del puesto de batalla del Señor y la protege contra el flujo de negatividad, liberado por los Erebrau, los malvados. El Señor ha estampado sellos sobre la Tet cósmica que la protegen de cualquier energía e inteligencia negativa y garantizan su funcionamiento normal. En esta conexión resulta de especial interés la doctrina del pecado de Adán y su posterior destierro del jardín de Edén y la inmortalidad. ¿Qué representan estos hechos cuando se interpretan cabalísticamente? ¿Cuál es el mensaje codificado contenido dentro de la frase la caída de Adán? ¿Por qué fueron de repente Adán y Eva conscientes de su desnudez y por qué cosieron hojas de higuera? En su estado original paradisíaco, Adán tuvo una relación directa con el Señor dentro de la conciencia de Zeirampin. Adán tenía lo que hemos estado describiendo como una conexión con el espacio exterior. La creación del hombre implicó una síntesis de todas las fuerzas espirituales que participaron en la creación del universo. La conciencia interna de la omnipotencia del Señor está reflejada en el organismo de Adán. Originalmente Adán era una energía e inteligencia puramente espiritual. Su forma etérea estaba diseñada según la energía e inteligencia pura, cruda y desnuda del pensamiento del Señor. El estado de conciencia de Adán existía dentro del reino cósmico de Zeirampin. En este nivel de conciencia, Adán era inmortal. Antes de la caída de Adán, el cielo y la tierra eran de un solo pensamiento y estaban en perfecta armonía. Las fuentes y los canales, a través de los cuales las energías de las regiones celestiales superiores fluían a los reinos inferiores, todavía estaban completamente intactas. La vasija, Adán y la fuerza de luz todavía estaban en perfecta afinidad la una con la otra. Pero cuando Adán pecó, descendió al reino de la existencia corpórea. Nació en medio de la contaminación de toda la materia física y la conexión de la humanidad con el espacio exterior se cortó. El orden de las cosas se convirtió en caos porque la fuerza de luz era demasiado intensa para ser manejada por un ser físico. Una energía pura y desnuda de tal intensidad no estaba pensada para nuestro mundo de acción. El proceso de pensamiento existe más allá de los límites del tiempo y el espacio. El reino corpóreo, con todos sus factores limitantes, fue incapaz de canalizar la comunicación celestial. Consecuentemente, el código bíblico continúa. Cosieron hojas de higuera y se hicieron agorot, prendas protectoras, lo cual les permitiría soportar la energía e inteligencia fundamental de la fuerza de luz, de la misma forma que los astronautas necesitan trajes espaciales para protegerse de los peligros del espacio exterior. Aquí es donde descubrimos por qué la Tet cósmica no era apropiada como canal para la creación. La energía cósmica de su estructura interna era tan intensa
que un proceso contaminado y mundano era incompatible con su energía inteligente orientada hacia el espacio exterior. La fragilidad del reino terrestre requería que el lugar más interno de Tet permaneciera oculto para evitar que el caos se desatara sobre el universo. El concepto de desnudez se alinea ahora estrechamente con el concepto de conexión con el espacio exterior. El alma individual retiene su propia existencia particular solo hasta el grado en que puede sostener la energía inteligencia de la fuerza de luz. Cuando Adán y Eva fueron cósmicamente desconectados del proceso de pensamiento de Zeirampin cósmico, dejaron de estar en sintonía con el lugar que habían ocupado originalmente. Dejaron de formar parte de la interacción dinámica del todo. Su incapacidad de manejar la intensidad de la fuerza de luz les dejó desnudos, su destierro al exilio de una nueva y extraña forma de existencia corpórea. Era un castigo particularmente detestable, tanto espiritualmente como físicamente. Las hojas de higuera que proporcionaban aislamiento de la energía adulterada de la luz eran su única protección. Las propiedades medicinales de las hierbas han sido reconocidas y apreciadas desde tiempos inmemoriales. Recientemente, las soluciones químicas de actuación rápida proporcionadas por la ciencia han desviado nuestra atención de las plantas medicinales y de la naturaleza de la verdadera curación. Pero el uso de las hierbas sigue existiendo entre ciertas culturas y comunidades. El uso de las hierbas es la ciencia médica más antigua. Las hierbas se mencionan en la Torá desde el principio de la creación. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, dice la Torá. Cuando Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén y dejaron de tener acceso al árbol de la vida, se volvieron vulnerables al reino terrestre contaminado de la corporeidad. Por lo tanto, el Señor añadió hierbas a la dieta de los humanos para ayudarles a protegerse contra las aflicciones terrestres, tal como declaró el profeta Yehezkel: su fruto será para comer y su hoja para medicina. Estos son los remedios del Señor necesarios para la existencia mundana. Originalmente todas las cosas en el universo se expresaban como un todo de energía unificada e inteligente. El universo era una entidad indivisible y dinámica cuyas partes intrínsecamente interconectadas podían comprenderse solo como un patrón de pensamiento en el gran proceso cósmico. Pero el pecado creó una separación de la omnipresencia del Señor, causando la pérdida del todo original unificado y llevando hacia una existencia aislada y fragmentada en el reino de la conexión con el espacio exterior. Uno nunca define las entidades y conceptos como cosas. Uno trata siempre con la interconexión del proceso de pensamiento dentro de Zeirampin cósmico. La naturaleza aparece como una red complicada de pensamiento, relaciones entre las distintas partes del todo unificado que todo lo abarca. Pero para la intervención del mal, el universo nunca habría adquirido una forma fragmentada y material.
La amenaza de una guerra nuclear es el mayor peligro al que se enfrenta la humanidad hoy en día. Este asombroso poder se obtiene rompiendo núcleos de uranio en fragmentos. El hombre ha aprendido a fragmentar los fundamentos mismos de la unidad dentro de nuestro universo. ¿Cuáles son los componentes de un átomo sino pensamiento? La creación de un átomo fragmentado ha llevado a un profundo desequilibrio medioambiental, generando numerosos síntomas de mala salud y mala voluntad. La división del átomo es precisamente el tipo de escenario devastador creado por el pecado de Adán. Él también creó una división entre el reino de Zeirampin cósmico y la energía inteligencia de este mundo Malhut. Si la energía inteligencia interna de la Tet cósmica fuera aprovechada por los malvados, el resultado sería un holocausto, mucho más desastroso que el que cualquier guerra nuclear. Por lo tanto, la Tet cósmica no iba a convertirse en el canal para la creación. El tiempo para el surgimiento de su energía e inteligencia estaba destinado a ser el Gemar Hatikun, la corrección final. La dimensión de la Tet cósmica en su estado oculto era insuficiente para corregir este mundo. Zeirampin cósmico y Nukba, Malhut, como resultado de esta inadecuación, la Tet cósmica sería un blanco fácil para un ataque de Satán. El Señor continuó hablando de Tet. Además, tu ocultación es la razón por la cual las puertas del templo sagrado desaparecieron bajo la tierra. Las puertas desaparecieron bajo la tierra para que no pudieran ser aprovechadas por los romanos, la expresión física del ejército del Señor de la Oscuridad. Aquí es donde la Het cósmica entró en escena como contrapeso de la Tet cósmica. ¿Por qué y cómo jugó Het este papel? Tal como Resh y Kof hicieron antes que ella, Het sirvió un doble propósito dentro del cosmos. Het representa la energía e inteligencia de la Hod cósmica, que se corresponde con el canal izquierdo entregado al cosmos por Yesod. La Tet cósmica sirve como canal derecho, un embrión cósmico a través del cual nacen las almas. El canal izquierdo, la Het cósmica, excreta desechos a las Klipot. La Het cósmica se identifica con la Kof cósmica porque esta última reside igual que Het dentro de Yesod. Yesod es el canal celestial que proporciona al cosmos entero las diversas energías inteligentes necesarias para su existencia. Tal como hemos mencionado previamente, la porción de energías que llega a las puertas oscuras está facilitada por la Kof. Por lo tanto, Het, igual que Kof, aparecen algunas veces como una entidad de las 22 energías inteligencias del Señor, mientras que otras veces está al servicio del Señor de la Oscuridad. Esta naturaleza dual de Het adquiere la forma del bien y el mal. Mientras que la Het cósmica sirvió al proceso cósmico en la creación, ella también se encargó de excretar los desechos a las fuerzas de la oscuridad. Estos dos canales, Het y Tet, están solo separados por una fina pared, similar a la acartonada piel
que envuelve al ajo. De forma similar, el órgano sexual masculino consiste de estas dos energías, fuerzas inteligentes: la fuerza de vida inteligente del esperma y la excreción de la orina. La TED cósmica es el canal de energía inteligente que proporciona un puente para que las almas viajen de vidas anteriores al presente. Ya hemos visto la capacidad única de TED para unir el pasado y el futuro, proporcionando a Adán una visión penetrante del universo desde el principio hasta el final. Transpermia, el término acuñado por Francis Crick, el famoso descubridor del ADN, es en realidad la fuerza-energía inteligente de la TED cósmica, que proporciona la expresión física de un alma encarnada junto con su ADN. TED une el pasado con el futuro. La Het cósmica sirve a Satán y a las Clipot. Por lo tanto, no es una coincidencia que cuando uno pronuncia la letra Het, la letra TED combina con Het en su pronunciación. Además, la palabra Het significa pecado, que consiste en las dos letras, Het y TED. En ocasiones, el canal izquierdo es capaz de obtener el dominio sobre el canal derecho. Por esta misma razón, el órgano masculino también ha sido utilizado para propósitos malignos, como violación. Las dos letras combinadas como una sola unidad en la palabra Het, pecado, son el resultado de este dominio. Además, el valor numérico de la palabra Het, la Het cósmica más la TED cósmica, es deficiente. Tikkun es 17, que es el mismo valor que el de la palabra Tov, bueno, lo cual implica que el bien y el mal están uno frente al otro. El rey Salomón se refirió a este fenómeno cuando declaró: «El Señor hizo tanto el uno como el otro». Así pues, cuando el canal derecho, donde está alojada la TED cósmica, obtiene el dominio sobre la Het, la balanza se inclina a favor de Tov, bueno. Por otro lado, cuando el canal izquierdo de la letra Het cósmica domina a la TED, la energía inteligencia de Tov es atenuada por la letra Het o pecado. Fue también por este motivo que el Señor rechazó la petición de la TED cósmica para servir como canal para el proceso creativo. Su presencia daría a las Clipot del Señor de la oscuridad el poder y la oportunidad de aprovechar la fuerza de luz del Señor para ellas mismas. Por lo tanto, si el hombre corrompía su camino, el poder de la TED cósmica pasaría a estar bajo el dominio del Señor de la oscuridad para toda la eternidad. En esta conexión examinemos dos de las palabras codificadas bajo consideración, Tov y Het. Una vez descifradas, incorporan el diálogo entero entre el Señor y los dos canales cósmicos respectivos, TED y Het, relativos al proceso cósmico de la creación. La palabra Tov consiste en tres letras, Tet, Vav y Bet. Numéricamente suman 17. Si consideramos que Tet es la cabeza de este canal de letra energía, esta se encuentra en una posición de poder dominante y primario. Las letras secundarias y terciarias del canal de energía de Tov son Vav y Bet, que tienen el valor numérico de 8.
el mismo que Het, pecado. Consecuentemente, cuando la tet cósmica con el valor numérico de 9 obtiene el dominio sobre la Het con el valor numérico de 8, el resultado es Tau, bueno, puesto que 9 es mayor que 8. Por el contrario, la Het cósmica en su posición codificada dentro de la palabra Het indica su posición dominante sobre la tet cósmica. La consecuencia de la derrota de Tet es el pecado, debido a que Het es la primera letra de esta palabra canal de energía. La posición de Het en esta palabra es dominante. La letra secundaria de Het, pecado, es la letra Tet. El 8 precede al 9, lo cual significa que en Het precede la bondad. El resultado global es Het o pecado, que es contrario a Tov o bueno. Si hay odio, violencia y desorden entre los seres humanos, se debe a que estos elementos existen dentro del cuerpo fragmentado de la humanidad. Otorgamos al Señor de la Oscuridad el derecho de entrar a través de nuestro egoísta deseo de recibir solo para uno mismo. ¿Por qué nos ocurren cosas malas? Porque nos hemos alineado con la Het cósmica y nuestras acciones son contraproducentes para Tet y Tau. Nuestro deseo de recibir solo para uno mismo nos convierte en nuestros peores adversarios. La mayoría de nosotros estamos atrapados en nuestro huevo cósmico egocéntrico, el cual limita severamente nuestro potencial humano. Es difícil aceptar la idea de que cuando queremos recibir, debemos compartir. Para recibir Tov, uno debe compartir y dar a los demás. Esta paradoja da forma a nuestras percepciones de todo lo que nos rodea. Cuando el pecado o Het es el proceso primario para nuestra energía, inteligencia, entonces excluimos a la Tet o Tov de nuestro sistema cósmico. Nos ocurren cosas malas porque nosotros hacemos que ocurran. Percibir a Het, pecado, como una realidad en vez de una ilusión es vivir en una contradicción. Por este motivo el Zohar dice: las letras Het y Tet no se encuentran en los nombres de los 12 hijos de Jacob. Mediante esta omisión, el código bíblico indicaba que las tribus derivan de un nivel de conciencia más elevado y más oculto, el cual se separa de la Het cósmica, que es una fuente primaria de negatividad. Por este motivo, los sabios del Talmud dicen: el hecho del patriarca Jacob es perfecto, lo cual significa que la energía e inteligencia de naturaleza negativa nunca fluyó de Jacob al Señor de la Oscuridad. Ese no fue el caso de los otros dos patriarcas, Abraham y Isaac. La Tet cósmica, tras oír la respuesta del Señor, entendió cuál era su deber, por muy doloroso que fuera para ella. Se dio cuenta de la oportunidad que tendría el Señor de la Oscuridad si la humanidad corrompiera sus canales en el proceso cósmico de la creación. Al no tener otra opción, partió. La Het cósmica no hizo ningún intento para convencer al Señor de su capacidad única para actuar como canal para el proceso creativo. La respuesta del Señor a la Tet cósmica estipulaba con claridad el peligro de la presencia de Het en el cosmos.
Su energía inteligente estaba disponible cuando y si el Señor de la Oscuridad creía necesario hacer una conexión cósmica, como también sucedió con la Resh cósmica y la Kof antes que ella. Así pues, la participación de la Het cósmica en la creación fue también descartada. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boré Olam mande Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.